Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a un nuevo día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de personal social, cuyo nombre de actividad en este caso viene a ser recoge información para comprender el problema de mi comunidad. Vamos a ver esta parte principal que es recoger información con el fin de comprender un problema que existe en mi comunidad. Para esto vamos a ver cuál viene a ser nuestra meta o el propósito del día de hoy. Nos dice que recogeremos información sobre la problemática de tu comunidad en diversas fuentes, para luego procesarlas mediante la elaboración de organizadores, fichas, etcétera. Muy bien, entonces este recojo de información lo realizaremos a través de diversas fuentes para luego procesarlas mediante la elaboración de organizadores, fichas, etcétera. ¿Cuál viene a ser en este caso los indicadores de evaluación para esta actividad? Primero voy a identificar los tipos de fuentes que ayuden a explicar un problema planteado. Luego voy a elaborar organizadores que ayuden a describir el problema de tu comunidad. Voy a describir en tarjetas las relaciones que pueden surgir entre los elementos naturales y los elementos sociales de tu comunidad. Luego voy a dibujar las características de la población de tu comunidad y departamentos y las actividades económicas que desarrollen. Muy bien. Entonces vamos a trabajar. Vamos a empezar. Nos dice, para recoger información, ¿qué debo tener en cuenta para recoger información? Debo de recurrir a fuentes que ayuden a explicar el problema de planteado de tu comunidad. Puedes utilizar distintas fuentes de divulgación y difusión. Fuentes de divulgación y difusión, entre las cuales tenemos enciclopedias, libros de texto, libros de historia, páginas web, videos, entrevistas, testimonio, entre otras. Entonces, muy importante saber cuáles son las fuentes de divulgación y difusión que podemos nosotros emplear. Y acá lo tiene, enciclopedias, libros de texto, libros de historia, etcétera. Luego voy a recolectar esta información necesaria para que puedas explicar ya las causas y consecuencias del problema de tu comunidad. Recolecta información necesaria. Es decir, ¿cómo la puedo recolectar esta información? Con lo de arriba. Es decir, ya sea mediante libros, enciclopedias, mediante entrevistas, mediante testimonios, etcétera. Así voy a, en este caso, recolectar la información. Luego, ¿qué voy a hacer? Procesar la información. ¿Cómo puedo procesar la información? En este caso dice, debes seleccionar la información más importante, ¿ya? Que te ayude a describir el problema de tu comunidad. Es decir, voy a seleccionar lo más importante de todo, ¿ya? Es recomendable la elaboración de organizadores de información. En este caso, si ustedes observan este esquema de acá, dice problema identificado, descripción breve del problema, causas del problema, consecuencias del problema. Recordemos actividades anteriores, por ejemplo, ¿qué nos puede ayudar en este caso a completar este cuadro? Tenemos el árbol, ya el árbol del problema, en el cual el tronco viene a ser el problema, las raíces vienen a ser las causas y las flores o la parte superior del árbol vienen a ser las consecuencias. ¿Qué también tenemos en este caso? Preguntas, le hemos visto en actividades de la semana pasada, preguntas para identificar las causas y consecuencias. Tenemos esas dos actividades principales. El árbol del problema y las preguntas que nos ayudan a identificar las causas y las consecuencias. Si, por ejemplo, en mi árbol del problema yo he colocado acá, ¿cuál es el problema identificado? Acumulación, el problema de la basura en las calles. El problema de la basura en las calles. Ese es el problema que identifiqué. Una breve descripción de mi problema. Ya. Existe en diferentes calles de mi comunidad, localidad, ciudad, en diferentes calles de mi comunidad, una gran acumulación de basura.
la cual puede ocasionar enfermedades. Muy bien, listo. Acá que voy a poner en las causas, lo mismo que he colocado en mi árbol en este caso. ¿Cuáles pueden ser las causas? Un ejemplo, no, el camión recolector, no pasa todos los días. Ya, esa es una posible causa. Puede ser una consecuencia, puede originarse algunas enfermedades debido a la gran acumulación de basura. Listo. Pero en este caso recuerden, queridos estudiantes, que ustedes lo tienen en su árbol de problemas y para identificar las causas también existen ciertas preguntas para identificar las causas y las consecuencias. Muy bien, continuemos con la explicación. En este caso, nos dice, ahora vamos a elaborar organizadores de información de las fuentes revisadas. En este caso tenemos acá un testimonio. Cuando hablamos de testimonio, hace referencia a las fuentes orales. Y acá nos dice, me llamo Noemí y vivo en el campo. Sin embargo, todos los días recorro 5 kilómetros para llegar a la escuela de esta ciudad, que está en la ciudad, donde todo es muy bonito. Me he dado cuenta de que ambos lugares son valiosos. Por ejemplo, en el campo producimos frutas y verduras, pero es en las ciudades donde las procesan y comercializan. Lo que me preocupa es que en algunos lugares he visto en el suelo que el agua están contaminados y eso nos afecta mucho a todos. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, en este caso identificamos las fuentes. ¿Quién es la persona que brinda el testimonio? Noemí. Esta es una ficha para identificar una fuente oral. Fecha y lugar donde se dio el testimonio. En este caso nos dice que se dio estas declaraciones, las brindó a su profesor y compañeros de clases en el año 2019, justamente antes que inicie la pandemia. Ideas planteadas por la persona que brinde el testimonio. Manifestar la importancia de los espacios rurales y urbanos y la interrelación que existe entre estos. ¿Qué relación existe entre ellos? Ah, ya acá lo tenemos. Nos dice que en el campo ellos producen frutas y verduras, pero en la ciudad la procesan y comercializan. Es decir, existe una pequeña interrelación ahí. Importancia del testimonio para entender el problema identificado. Nos permite reconocer la capacidad de Noemí de identificar las características geográficas y económicas de los espacios donde interactúa y establecer sus relaciones. ¿Por qué donde interactúa? Porque ella vive en el campo, pero estudia en la ciudad. Se puede reconocer su sensibilidad social a identificar los problemas y la necesidad de buscar soluciones a los problemas de su comunidad. ¿Cuáles vienen a ser estos problemas de su comunidad? Ya que lo tenemos. El suelo y el agua están contaminados y eso nos afecta mucho a todos. Nos afecta mucho a todos. Es decir, ha identificado de forma general, tanto para los demás y para ella. Esta es una ficha en cuanto a una fuente oral. En este caso, recurre a un familiar o vecino de la comunidad para que te brinde su testimonio sobre el problema que has identificado en tu comunidad y vas a elaborar un cuadro similar. También puedes usar las fuentes materiales. Desde la observación y descripción de los objetos explicarás la vida y mentalidad de las personas que elaboraron el objeto a estudiar. Presta atención al siguiente ejemplo. En este caso tenemos un billete que es antiguo, ya nos dice miles soles de oro. Acá tenemos la imagen de Miguel Grau. Entonces podemos identificar si es que existen algunas semejanzas o diferencias con los billetes actuales. Pero ese no es el fondo del trabajo. Vamos a ver acá en este caso algunos elementos que estamos identificando en esta parte de acá. Muy bien. Cuando ustedes tengan un objeto, una fuente material que ya sea de observación o la descripción de los objetos, entonces vas a usar la siguiente ficha de observación. ¿Cuál es o qué debe de obtener? Observación, manipulación, es decir, tiene forma rectangular, de contorno verde claro, destaca la figura de Miguel Grau, héroe de la Guerra del Pacífico. En el centro lleva el escudo de armas del Perú. Escudo de armas del Perú, ahí está.
¿Qué más tenemos? Identificación y descripción. Mediante la observación se puede determinar que es un billete de miles soles de oro de 1981. Ahí está, miles soles de oro. ¿Cuándo se dieron estos billetes? En el año 1891. Análisis y síntesis. Por ejemplo, preguntas. ¿Cómo se elaboró la pieza? ¿Qué materiales se utilizaron? ¿Qué función cumplió en el contexto en el que fue creado? Preguntas en relación al objeto que estoy viendo. ¿Cuáles son las respuestas? Pieza elaborada en papel, muy bien, porque es un billete, usando una impresión especial. Tuvo una utilidad económica, porque con ese dinero compraban y pagaban. Permitía intercambiar bienes y servicios en el país. Comparación y explicación. Muy bien, en este billete tiene muchas similitudes con los billetes actuales en su forma y características generales. Actualmente el billete de mayor denominación es de 200 soles. Integración de la información. Por ejemplo, nos dice, a partir de la lectura de este objeto, podemos iniciar una indagación sobre cuándo dejó de usarse y por qué dejó de usarse. Muy bien, entonces, recordemos, cuando vamos a observar una fuente que sea una imagen, ya en este caso, como dice, de observación, vamos a describir este objeto. Y para describirlo tenemos las siguientes pautas. Le vuelvo a repetir. Observación, manipulación, identificación y descripción, análisis y síntesis, comparación y explicación, integración de la información. Esto es lo que tenemos en relación a la observación de un billete. Luego tenemos también en este caso, identifica qué fuentes materiales podrían ser usadas. Fuentes materiales. Por ejemplo, dentro de las fuentes materiales encontramos los sitios arqueológicos, que son lugares turísticos que representan evidencias o huellas dejadas por las sociedades que vivieron en esos lugares. Los sitios arqueológicos. En este caso, un sitio arqueológico, siempre tenemos que ver su imagen, ver la imagen de un sitio arqueológico en esta ocasión. Ya, acá lo tenemos. Muy bien. Y luego ver la ficha correspondiente si estamos analizando un sitio arqueológico. Nombre del sitio arqueológico, ahí está, que chan chan. Ubicación espacio-temporal. Noreste del área metropolitana de Trujillo, entre los distritos de Trujillo y Huanchaco, 800 años después de Cristo, intermedio tardío. Importancia del sitio arqueológico para la comunidad, fuente de ingresos por la llegada de turistas a la zona. Descripción del sitio arqueológico, amenazas al sitio arqueológico. Entonces, miren, estamos viendo ya tipo de fuentes. Si es una fuente oral, esta es su ficha. Si es una fuente de observación, esta es su ficha. Si es una fuente arqueológica, esta viene a ser la ficha. Pero también tenemos fuentes que vienen a ser de paisaje. Está formado por elementos naturales, cerros, valles, ríos, lagos, bosques y mar. Muy bien. En cambio, elementos sociales son aquellos creados por el ser humano, como puentes, canales, viviendas, represas, etc. Tenemos dos fuentes. El paisaje puede ser elemento natural o un elemento social. Además, debemos tomar en cuenta estos aspectos que se dan a conocer a continuación. Si es un paisaje, esta es la pregunta. Esta es nuestra ficha. Ubicación, elementos naturales, elementos sociales y cómo se relacionan ambos elementos. En este caso, tenemos el ejemplo de la laguna de Huacachina que se encuentra en Ica. Muy bien, ahí tenemos. Una vez que identifiqué los tipos de fuentes y cómo son las fichas, voy a trabajar. Nos dice, describe brevemente en una tarjeta las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y los elementos sociales de tu comunidad. Ojo, de tu comunidad. ¿Qué más tenemos? Dibuja en una cartulina las características de la población de tu comunidad y departamento y las actividades económicas que desarrollan. Explica oralmente tu dibujo, es decir, mediante un pequeño video. Acá lo vamos a resaltar. Ahora, identifica el paisaje donde está enmarcado el problema que afecta a tu comunidad y aplica la ficha de observación de un paisaje. Muy bien. Dice bien y claro.
el paisaje donde está ahí marcado el problema de que afecta a tu comunidad y aplica la ficha de observación de un paisaje. ¿Cuál es la ficha de observación de un paisaje? Esta que tenemos acá. Esta es la ficha de observación de un paisaje. Entonces, queridos estudiantes, hemos identificado los diferentes tipos de fuentes y por último nuestro criterio de evaluación lo vamos a ir desarrollando. Ahí tenemos, si la fuente viene a ser en este caso un paisaje, que puede ser elementos naturales y sociales. Si la fuente es un sitio arqueológico, ahí tenemos nuestra ficha. Si la fuente en este caso es un objeto observable, ¿ya? Acá también tenemos una ficha para el objeto observable. Y si nuestra fuente es una fuente oral, también tenemos una ficha de fuente oral. Entonces, queridos estudiantes, este es el trabajo del día de hoy y me despido hasta el día de mañana para un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Que tengan todos ustedes muy buenos días.